Para conocer tu subconsciente, observa tus pensamientos y reacciones, porque esto todo va generando acciones, experiencias, comportamientos que terminan creando esta manifestación de vida, de realidad que tú tienes. En el fondo, cuando repetimos constantemente los mismos pensamientos, se va expresando naturalmente en nuestra misma realidad, en un mismo resultado. Y en esto reiteramos la frase que seguramente has escuchado antes, que en el fondo, si queremos introducir algún cambio en nuestra vida, esto no lo vamos a hacer repitiendo una y otra vez lo mismo. Y por eso el foco en esta primera instancia tiene que estar ahí, en observar qué es lo que estoy repitiendo en el tiempo, qué pensamientos están alojados en mí constantemente, observar qué reacciones se producen en mi ser y que se repiten una y otra vez. Ese es el primer ejercicio, es el más básico de todo, ir observando Sí, cada una de ellas porque así me voy a ir dando cuenta, oye, esta forma de pensar realmente produjo un efecto en el exterior. Entonces uno, en ese momento, conecta con su propio poder. Cuando te das cuenta de que en el fondo tienes un rol activo en la creación de tu vida y no un rol pasivo, como muchas veces se nos ha querido instaurar, ¿no? Que en el fondo mm, las cosas simplemente pasan porque tienen que pasar. Pero cuando dices, oye, en realidad aquí hay una causa y un ujú. efecto. Y uno dice, bueno, yo tengo injerencia en eso y conecto con ese poder y lo empiezo a ocupar a mi favor. Dejo de estar a la deriva, ¿cierto? De pensamientos que están en mi subconsciente y digo, oye, ¿qué pasa si yo empiezo a introducir nueva información en mí? Claro, por eso es vital, como decíamos, empezar a tener el bichito de la curiosidad, de conocer más cómo funciona todo este tema del subconsciente, cómo funcionamos y reaccionamos nosotros, cómo piensas, cómo estás pensando. Y cuando te das cuenta que tu realidad tiene una estrecha relación con tus pensamientos y reacciones, y si eso los transformas, te vas a dar cuenta que ahí reside tu poder de diseñar tu mayor bienestar. Ya dejas de estar simplemente diciendo que eres fruto de la circunstancia, ese rol de víctima, y empiezas a tomar el rol de actor principal, el rol que se conecta con las posibilidades que tiene Ujú. a partir de la conexión y la comprensión de tu momento presente, las nuevas posibilidades que tienes hacia tu futuro, las posibilidades de crear algo nuevo. Estamos aquí en el punto en que tenemos dos caminos, ¿cierto? O te haces consciente de tu poder co-creador o tomas el rol de víctima, el que siente que la vida le pasa y que no tiene ninguna injerencia sobre sus pensamientos, sobre sus reacciones. El conectar con nuestro poder creativo, simplemente ponerse a pensar qué sería de la humanidad si algunas personas no hubieran conectado con ese poder de creer para crear, creer que algo es posible. En este caso, nosotros lo que te estamos pidiendo es que simplemente en esta etapa creas que es posible crear una nueva realidad para ti, que creas en el poder del cambio, que eso es posible. Imagínense creaciones como, no sé, pues, la luz, los automóviles, hoy en día los dispositivos móviles. Puede parecer una locura para cualquier persona antes de que eso se manifestara, pero en la mente de algunas personas eso, Ya era posible. claro, esas personas se lo imaginaron como una realidad y siguieron adelante. Y asimismo funcionamos nosotros cuando creemos que algo es posible y nos aferramos a ello con todo nuestro poder, con toda nuestra fe, y a eso le colocamos disciplina, constancia en el tiempo, eso finalmente va a pasar a ser en un momento nuestra realidad. Porque nosotros así, simplemente porque así lo queremos. Así lo decidiste, así lo elegiste, pero para eso, como decíamos, hay que tomar conciencia de qué son los pensamientos, de cómo funciona todo este sistema interno y de cómo podemos empezar a sostener esa toma de conciencia que ya hiciste, por algo estás acá escuchando, y generar ese cambio y esa transformación. Recuerda que los pensamientos son imanes, van a atraer más de lo mismo. Por eso la importancia de revisar estos pensamientos y magnetizarlos, ¿no? Para que empieces a atraer lo que tú quieres, siempre conectado, por supuesto, a tu corazón. Por eso, ¿estás sintiéndote co-creador o estás sintiéndote víctima? Totalmente de acuerdo. Es también hoy en día está muy de moda en el fondo simplemente ir
introduciendo pensamientos nuevos, como si eso fuera suficiente. Aquí, más que introducir pensamientos, palabras nuevas, se trata de realmente tener la voluntad de introducir nuevos programas, ir más profundo, porque si nosotros simplemente nos guiamos por palabras y afirmaciones, nuestro subconsciente siempre va a mostrarnos nuestra versión pasada, ¿cierto? Nos va a querer reiterar. Por eso, finalmente, lo que produce el cambio es la toma de conciencia. Cuando tú tomas conciencia de todo eso que hay en tu inconsciente, es donde todo comienza a girar de otra forma. Esa es Así la es, clave. así es. La toma de conciencia, lo repetimos una y otra vez, ¿cierto? Es que es importante lo que tú dices una y otra vez porque es lo que tenemos que tener presente cada vez que esa toma de conciencia se empiece a diluir, ¿no? O la empecemos a dejar olvidada, ya sea, porque es muy importante aclarar en este punto que de alguna manera nuestro ser, tu sistema está programado para dejarte en una zona de seguridad, de confort que no te genere ninguna alerta, ¿cierto? De salir de este rango seguro, por muy incómodo que sea, pero es lo que tú conoces. Entonces, cuando empezamos a explorar nuevas posibilidades, a ampliar la conciencia, a tomar conciencia de que podemos tener nuevas vivencias y experiencias en nuestro ser, es muy importante y es muy clave aquí tomar esta toma de conciencia y no soltarla y avanzar hacia donde tu voz interna te está diciendo que es el mejor espacio para ti, que es el mejor estado. Entonces es importante reforzar esta parte porque puede suceder que quieras retroceder, que no quieras avanzar, que encuentres que nada tiene sentido, etcétera. Pueden detonarse muchos autosabotajes. Pero cuando ya conoces, cuando ya sabes, cuando ya has asumido tu rol responsable al respecto, vas a saber que sí, que puedes estar procesando estos autosabotajes, pero que luego conectas con esa voz interna que es más potente que el subconsciente, que es más potente que todo, que te va a decir, sigue, avanza hacia tu mayor bienestar, porque tú internamente lo sabes. Entonces, nuevamente, como decía Iván, empiezas a conectar tus pensamientos, tus emociones, ¿cierto? Tus acciones hacia esa mayor coherencia. Hay una frase que refleja muy bien lo que hemos estado hablando con la Majo. Que mientras más te observas a ti mismo, menos serás tú mismo. Wow. Y eso lo dice todo. Tiene que ver con el hacer consciente lo inconsciente, Uh-huh. ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos en este punto ir generando cada vez una emoción más alta hacia los nuevos estados que queremos habitar. Mm, Porque no basta simplemente con pensar que yo quiero cambiar, sino que tengo que eso lograr que se impregne en todo nuestro ser. Y es aquí donde la disciplina juega un rol fundamental, en tener claro cómo me quiero sentir. Este es el primer punto, porque yo no puedo adoptar una decisión de cambiar si no sé hacia dónde quiero dirigirme, qué es lo que tengo que cambiar efectivamente. que ya no quiero sentir. Exacto, y conectar. Yo creo que este punto es esencial, conectar con el bienestar, ¿cierto? ¿Qué, qué significa para mí estar bien? ¿Cómo me sentiría yo en ese nuevo estado, en conexión con eso, en ese mundo que quiero habitar, ¿cierto? Entonces ahí es donde empieza a tomar cada vez más fuerza esta energía de cambio y empiezo a tener más ganas también de adquirir más conocimiento, de, de impregnarme de toda esta información que estoy recibiendo ahora. Por ejemplo, hoy día que estamos hablando de temas de lo más simple, ¿cierto? En relación Exacto. al Son subconsciente. sencillos, pero necesarios de integrar. ¿Qué pasa si quiero ahondar más y tener más conocimiento al respecto? Incluso en el caso, por ejemplo, de que seas una persona que tiene muchos miedos, ¿cierto? Y que Uh-huh. el miedo es un claro reflejo de cómo funciona la mente subconsciente. ¿Qué pasa si en el fondo yo esos miedos los voy derribando con conocimiento? Exactamente. Porque muchas veces esos miedos simplemente son miedos a algo que potencialmente tú crees que pueda ocurrir, una fantasía, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo tomo conciencia y digo, oye, y si yo empiezo a investigar acerca de ese tema que temo tanto Uh-huh. y veo en el fondo cómo opera eso y adquiero en el fondo, el, tomo conciencia de lo que es real y lo que no, Claro, y te eso, conoces a ti también para ver dónde están las fortalezas con respecto a ese tema. exacto, esos miedos se van a comenzar a diluir y empiezas a entrar en otras frecuencias.
Porque aquí claramente en todo lo que estamos hablando es súper importante que comencemos a conectar con frecuencias que realmente estén de acuerdo a esta energía de cambio. Ujú, La frecuencia del amor, ¿cierto? Por un lado, exacto, la gratitud. la gratitud, el el construir nuevos hábitos que favorezcan conectar con estas energías. Por ejemplo, el hacer ejercicio, caminar, conectar con la naturaleza, Exacto. le- Bailar. leer libros. Así es. Entonces, desde ahí, como dice Iván, estos hábitos, primero, observar los miedos para que nos podamos empoderar con respecto a eso y siempre conectando con el poder del conocimiento, que se integra en nosotros, ¿no? Y los hábitos van a ser fundamentales para hacernos más fuertes, para sostener todo este cambio, esta transformación que estamos queriendo gestar en nosotros. ¿Y qué es lo más importante? Que hay un primer paso que es el que empezamos a dar y después tú mismo vas a darte cuenta que esa misma fórmula te va a servir para gestar muchos cambios y transformaciones en tu vida. Es una herramienta, es una forma de ser, ¿cierto? Es una actitud que tomamos frente a la vida. Entonces la importancia de observar cómo es tu mecanismo interno es transversal para todo lo que tú estés deseando crear en tu vida. Para ir cerrando, hemos venido hablando del reflejo subconsciente a través de los pensamientos, ¿no? Y cómo estos generan elecciones, comportamientos, experiencias que se resumen en, digamos que resultados, ¿cierto? La manifestación, el contexto, las circunstancias en las que finalmente nos encontramos. ¿Y cuál es la importancia de poder trascenderlo, ¿cierto? De poder ir más allá, de tener la fuerza en esta decisión, elección, en este camino de la transformación, para trascender esos momentos complejos donde los hábitos que hemos estado cultivando se nos diluyen, donde esos pensamientos nuevos, positivos, que se conectan a esa emoción poderosa, empiezan a perder fuerza porque llegan todos esas memorias, ¿cierto? Esos programas antiguos que quieren dejarte en el mismo lugar. Exacto, somos, en el fondo nos dejamos llevar por las circunstancias. Entonces siempre en las circunstancias vamos a encontrar una muy buena excusa para dejar paralizado el camino que estamos recorriendo. Aun cuando sepamos una parte de nuestro ser y que tal vez una parte consciente de nuestro ser sepa que esto nos está haciendo muy bien, tienes Ujú. que pensar que has construido un sistema de años y que por años estás pensando lo mismo, estás teniendo los mismos comportamientos, estás viendo experiencias similares y cambiar eso requiere de un compromiso súper potente. Una fuerza interna. Es aquí se pone a prueba toda tu voluntad, pero tu voluntad para Mm, realmente lograr habitar nuevos estados. O sea, si tú realmente te tomas a ti como una prioridad en tu vida, de querer vivir experiencias maravillosas, de querer vivir en conexión con tus sueños, entonces eso, que realmente sea tu fuerza, tu fuego impulsor ujú. para decir, bueno, yo en estos momentos sigo adelante y voy a ser más que mis circunstancias. Eso es una palabra clave, ¿cierto? Ser más Sí, poderoso que tus circunstancias. porque van a haber momentos en que esas circunstancias van a ser el fiel reflejo de tus memorias antiguas y probablemente vas a sentir que es muy complejo cambiarlas o transformarlas porque se te pueden estar repitiendo una y otra vez, pero recuerda, ese es el subconsciente. Y cuando tú tomas conciencia de que todos esos pensamientos, sentimientos, memorias, programas, etcétera, pueden ir siendo transformados paso a paso, sin prisas, pero sin pausas, es que puedes trascender tus circunstancias, que es la clave de todo cambio y transformación. Sí, para terminar, los queremos dejar con una frase, ¿cierto? De Luis Hay, que es súper potente, que en el fondo nos dice lo siguiente: yo no arreglo mis problemas, arreglo mis pensamientos y mis problemas se solucionan solos.